que el dinero deje de ser una fuente de problemas y se convierta en una fuente de posibilidades. Si el dinero hoy está siendo en tu vida una fuente de problemas, una fuente de dolores de cabeza, significa que tenés que cambiar esa relación con el dinero y que tenés que cambiar la forma con la que como te estás llevando con el dinero y estás tratando el dinero. Entonces, empezá a pensar de qué forma el dinero puede ser una fuente de posibilidades. El dinero es una herramienta y nada más. Entonces lo tenemos que usar para eso, para que nos dé posibilidades, para que nos permita mejorar nuestro negocio, para que nos permita mejorar nuestra calidad de vida, para que nos permita tener una jubilación más tranquila. Así que el dinero deja de ser una fuente de problemas y se convierte en una fuente de posibilidades. Ese es mi consejo para el 2023. Bienvenida, bienvenido a la sexta temporada de mi podcast Proyecta tu negocio digital, donde hablaré con expertos de todas las áreas digitales que te ayudarán a escalar tu proyecto online. Además, entrevistaré a emprendedoras y emprendedores que te contarán de primera mano sus experiencias y aprenderás trucos y estrategias, conocerás los mejores atajos y herramientas para ahorrarte tiempo y dinero y descubrirás cómo implementarlo todo en tu día a día. Soy Sandra Fernández, Project Manager Digital, y si quieres saber cómo te puedo ayudar a escalar tu negocio digital o quieres aprender a gestionar y dominar todas las áreas de tu negocio con mi programa grupal Voy con Todo, visita mi web www.sandrafp.com y descubrirás todo lo que puedo hacer por ti. Además, también tienes disponibles en mi web varios recursos gratuitos que te serán muy útiles para tu negocio online. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Hoy os presento a Lucía Aguilar de Luli Invierte, desde siempre ahorradora, desde 2010 invirtiendo. Lucía Aguilar es licenciada en Administración, tiene 15 años de experiencia en multinacionales y startups y es divulgadora y educadora de finanzas e inversiones. Ahora es emprendedora y fundadora de la EdTech Luli Invierte. Siempre le gustó ayudar a sus amigos con sus finanzas y en mayo de 2019 decidió crear Luli Invierte. Desde sus redes sociales y su blog capacita a miles de personas en finanzas personales, ahorro, inversiones, creación de modelo de negocios y emprendimiento. En su plataforma de cursos online ofrece más de 10 alternativas de educación financiera para quienes desean empezar a mejorar su relación con el dinero, organizar sus finanzas, ahorrar, aprender a invertir, exportar servicios, emprender y mucho más. Lucía trabaja para disminuir la brecha de educación financiera que recibimos y que necesitamos para que el dinero deje de ser una fuente de preocupaciones y se convierta en una fuente de posibilidades. Y este episodio con Lucía ha sido gracias a Crece tu Coco. Bueno, Lucía, Luli, ¿qué tal? Encantada de tenerte aquí en el podcast. La verdad que me hace mucha ilusión que estés aquí y bueno, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues gracias a ti por aceptarla. Antes hablábamos un poquito de lo necesario que es tu proyecto. Además, eso que te contaba que yo vengo del mundo de las finanzas y qué poca educación financiera hay, muy poca. Y luego, pues eso, no sabes dónde acudir, no sabes qué está bien, qué está mal. Así que seguro que la entrevista de hoy arroja mucha luz a las personas que nos escuchan y que nos ven, porque además en este episodio va a salir también en vídeo. Y bueno, pues la primera pregunta de todas es, ¿cómo podemos empezar a ordenar nuestras finanzas personales? Claro que sí. Bueno, a mí me parece muy interesante esto que decíamos antes de esta entrevista, que nadie nos da esta educación que necesitamos, ¿no? Y son de las pocas cosas con las que salimos al mundo real sin tener absolutamente ninguna educación, ¿no? La nutrición también, ¿no? Salimos muchas veces a la vida y no sabemos cómo preparar una comida nutritiva. Bueno, lo mismo pasa con las finanzas. Nosotros salimos a la vida, podemos haber ido al cole o podemos haber ido mismo a la universidad y nunca nos preparan, nunca nos dan una clase de presupuesto, nunca nos dan una clase de cómo negociar un contrato, de cómo negociar un salario, de cómo negociar una hipoteca, como hablábamos antes, ¿no? Entonces, creo que el primer paso es entender eso, es entender el agujero que tenemos de conocimiento, es entender que no sabemos. Entonces, ya si sabemos que no sabemos, es bastante. Entonces vamos a poder empezar a ordenarnos, ¿no? Podemos empezar como con la cuenta del almacenero, ¿no? Digamos, con la cuenta en papel y lápiz de decir todo lo que ingresa y todo lo que egresa. No hace falta hacer algo demasiado sofisticado al principio, pero sí podemos empezar a tener conciencia de que no sabemos, intentar mejorar. ¿Cómo? Primero, anotando.
Lo básico, básico, básico es anotar lo que entra y lo que sale. Totalmente. Yo, de hecho, tengo, bueno, a mí me gusta llevar un Excel, pero eso lo hacía más para el trabajo, ¿no? Cuando trabajaba. Y para mis finanzas personales, a mí me funciona muy bien un libro que se llama Kakebo, que siempre lo recomiendo, que además, pues lo tengo aquí, el del 2023 recién estrenado, ¿eh? Y simplemente es eso, es anotar todo lo que entra y todo lo que sale. Y lo anoto cada día. De hecho, en el móvil tengo el Google Keys y voy apuntando ahí ¿no? Porque si no, claro, estás en la panadería, yo lo apunto todo, es que lo apunto todo, hasta las propinas las apunto. Qué bien. Y luego lo anoto en el Kakebo y como te hace el resumen semanal y luego el resumen mensual y luego haces el anual, ahí es donde eres consciente de dónde se va el dinero. Sí, ¿no? Totalmente. Bueno, por eso hay muchas herramientas diferentes y cada herramienta le puede servir a una persona y a otra no. Entonces, Mm. a los que intentaron el Kakebo y no les funcionó, les recomiendo que prueben el Excel o les recomiendo que prueben otros medios. Hay, hay gente, por ejemplo, a mí, anotar todos los días todo lo que hago me parece demasiado trabajo. Eh, a mí eso, el Kakebo, yo lo tengo también, me encanta y lo recomiendo para un montón de personas, pero para mí en particular no me funciona. A mí como me funciona es tener un Excel y hacer presupuestos y decir, bueno, Mm. por ejemplo, yo en supermercado voy a gastar tanta cantidad de euros. Entonces, lo que hago es abrirme diferentes cuentas, por ejemplo, en todos estos neobanks que hay hoy en día, estas billeteras virtuales, y sé que, por ejemplo, mm, marca X es la responsable de las comidas de la casa. Entonces tengo una tarjeta o la tengo mismo en el móvil y sé que ese banco es de las comidas. Entonces yo sé que no me puedo pasar porque al principio del mes le asigné esa cantidad de dinero a esa cuenta. Entonces así voy haciendo algunos trucos para organizarme mejor sin tener que estar midiendo cada día lo que gasto, ¿no? Yo siempre intento que las finanzas sean una fuente de posibilidades, no una fuente de preocupaciones. Y si a ti te genera mucha preocupación estar anotando cada cosa, por ahí no es la mejor forma. Por ejemplo, a mí me pasa eso. Pero si a ti, Sandra, te gusta y te da tranquilidad, entonces es la mejor forma. O sea, la mejor forma tiene que ser una que te sea fácil y que te sea llevadera y que te dé felicidad, que no te genere más problemas Y que la cumplas, claro, porque y tener que un la Kakebo cumplas. y no anotar nada, pues no sirve, claramente. Exactamente. Sí, a mí lo de los presupuestos me cuesta más, porque luego siempre paso de un sitio a otro. Bueno, me di cuenta que no. Es eso. Es como la organización de negocios, ¿no? Pues cada uno dice, ¿cuál es la mejor herramienta de gestión de tareas? Pues la que tú utilices y la que te funcione. Pues si te va bien apuntarlo en una agenda y vas anotando ahí, pues mejor que no tener una herramienta virtual que luego no la utilices. Es que es absurdo. O sea que, Exactamente. muy bien. Bueno, y cuéntanos, ¿qué es el cash flow y el fondo de emergencia y por qué son tan importantes? Bueno, el cash flow en sus siglas o en sus palabras en inglés es el flujo del dinero, es todo el dinero que entra y que sale de nuestra economía personal, ¿sí? El cash flow es una medida económica. Podemos saber qué cantidad de dinero entró y qué cantidad de dinero salió. Por ejemplo, si sos autónomo, autónoma y todavía no cobraste alguna factura, eso no entra dentro del cash flow. Eso está en otro lugar, pero no está dentro del cash flow. Dentro del cash flow está realmente lo que ganamos y lo que gastamos y lo que entró en nuestra cuenta. ¿Sí? Es el dinero, el flujo del dinero y cómo entra y cómo sale de nuestra cuenta. Entonces es muy importante porque muchas veces podemos estar muy bien en términos eh, económicos, ¿no? Digamos de que tenemos una facturación bastante elevada, pero no nos han pagado nuestros clientes, entonces tenemos problemas económicos, bueno, financieros, digamos, perdón. Entonces, esos problemas financieros se ven en el cash flow y se ven en la entrada y salida del dinero. Entonces, es importante saber esto porque es la realidad, digamos, es el dinero real que tenés en cuenta, que entra y que sale. También si sos autónomo o tenés una pequeña y mediana empresa, es importante que tengas dos cash flows separados, uno de tu emprendimiento, uno de tu actividad profesional y otro de tu vida personal, ¿no? No mezclar
los gastos de una con los gastos de la otra y los ingresos de una con los ingresos de la otra. Pero bueno, eso creo que ya es un tema un poquito más avanzado que podemos obviamente charlar, pero me parece que esto es algo que lo básico sí debería ser tener un flujo de fondos para entender un poco cuánto dinero entra y cuánto dinero sale de nuestra economía familiar. Y el Muy bien. flujo, el El fondo, flujo, el fondo de emergencia, eso. eh, eso es un fondo que hacemos, como, a ver, yo se lo explico a mis hijos, que tengo hijos pequeños, que les digo, es un dinero que tenemos por cualquier cosa. Cualquier cosa significa cualquier cosa importante, ¿no? No significa me quedé sin el presupuesto de pan, entonces cambio de aquí para allá y saco el fondo de emergencia, ¿no? El fondo de emergencia realmente debería ser este rompa el cristal en caso de emergencia, o sea, realmente debemos romper un cristal para entrar en este fondo de emergencia. Por eso siempre lo recomiendo tenerlo en un lugar separado, donde realmente tengamos que hacer un esfuerzo para agarrarlo y no puede hacer para cogerlo, no sea tan fácil como moverlo de un lado al otro, porque si no lo vamos a terminar gastando en patatas y pan, y no es la idea del fondo de emergencia. La idea del fondo de emergencia es tener un colchón, una red de seguridad que nos va a permitir en algún momento de nuestra vida tener un respaldo. ¿Cuál puede ser? Bueno, por ejemplo, nos hemos quedado sin trabajo, o por ejemplo, no nos gusta donde estamos y nos queremos ir, ya sea de un trabajo, ya sea de una relación. A mí me escriben todos los días muchas personas contándome historias que gracias al fondo de emergencia pudieron salir de una relación que no les gustaba, o pudieron irse de un trabajo que no les gustaba, o pudieron mudarse de país, o pudieron dedicarse y poder abrir su propio emprendimiento y tuvieron un par de meses para subsistir sin un trabajo por cuenta ajena. Entonces el fondo de emergencia es un poco para esto, ¿no? Alguna enfermedad grave. Es un seguro que nos pagamos a nosotros mismos para nuestro yo del futuro. Entonces, bueno, para mí es muy importante el fondo de emergencia. Yo siempre cuento que gracias al fondo de emergencia, después de ser mamá, yo me pude ir de mi trabajo, que trabajaba en una multinacional y trabajaba miles de horas y no sabía qué iba a hacer. Pero gracias a eso, gracias al fondo de emergencia, pude renunciar. Después, bueno, la historia cuenta que conseguí un trabajo en menos de una semana, pero no importa. Tenía la tranquilidad para poder hacerlo y poder dedicarme y poder estar más tranquila con mi hijo. Así que lo recomiendo mucho, no solo porque sé el impacto que lleva en la vida, sino por los miles de testimonios que me escriben todos los días de personas que han cambiado su realidad gracias a tener un fondo de emergencia. Qué bueno y qué importante, la verdad es que sí, sí, sí. ¿Y tú qué porcentaje aproximado crees que deberíamos destinar a ahorrar, a fondo de emergencia y a invertir? Que después hablaremos de invertir. Vale, mira, vamos a empezar primero con fondo de emergencia, que es lo que veníamos hablando. Para mí, lo importante del fondo de emergencia no es un porcentaje del ingreso, sino es cuánto nosotros gastamos por mes. Digamos, si tú gastas por mes, digamos, 1.000 euros, lo ideal sería que mínimo tengas 3 meses, 3.000 en tu fondo de emergencia. Ideal, mínimo, mínimo, mínimo. Ideal, puedes tener hasta un año o más, si quieres, en tu fondo de emergencia. Eso depende un poco de tu estabilidad económica, de cuán adversa riesgo seas, de cuáles son tus planes. Digamos, si por ahí quieres dedicarte, quieres lanzar tu propio emprendimiento y quieres tener un salario para mantenerte, por ahí te conviene más 6, 8 meses, ¿sí? Hasta que tu emprendimiento pueda empezar a dar rédito. Pero por el otro lado, si tienes un trabajo muy estable, no tienes intención de cambiarlo, tienes paro, vives en un país donde hay paro, por ahí 3 meses es suficiente. Así que para mí no es un porcentaje del ahorro, sino un porcentaje del gasto anual, ¿sí? Vamos a decir un 30 o un 40% de tu gasto anual. Y este fondo te puede llevar varios años constituirlo. No necesariamente vamos a ahorrar y vamos a poner todos nuestros ahorros ahí. Podemos estar 2, 3 años hasta constituir el fondo total de emergencia de la forma que a nosotros nos gusta. Yo me acuerdo que cuando lo hice la primera vez me llevó como 5 años tener esa cantidad
que quería tener, porque también fui viviendo la vida y fui haciendo otros proyectos en paralelo, ¿no? Como que uno no tiene que parar de hacer todo en pos de constituir el fondo de emergencia, sino lo podemos hacer en paralelo a medida que vamos cumpliendo otros sueños de la vida. Y entonces, eso para el fondo de emergencia y para ahorrar y para invertir, porque Bueno, al final invertir también es importante. súper importante. Tanto el ahorro cuanto la inversión, yo no soy una persona muy estricta en el sentido de que entiendo que las finanzas personales son personales y son de cada persona y son reales a cada individuo. Entonces, no tengo una guía que digo sí o sí todas las personas tienen que, bueno, esta regla el 40, 20, 30, no soy de eso. ¿Por qué? Porque me parece que no es igual la realidad de cada persona. Yo creo que sí, una persona, por ejemplo, una madre soltera que tiene 2 trabajos para poder mantener a sus 2 hijos, ahorra un 15% de su ingreso, es un esfuerzo increíble y está haciendo un trabajo genial. Y por ahí otra persona que vive con sus padres y tiene un trabajo en una multinacional. Yo cuando tenía 25, 24, vivía con mis padres y trabajaba en una multinacional. Bueno, yo ahorraba casi el 70% de mi ingreso, ¿no? Entonces, no hay una regla. Yo sí creo que uno tiene que hacer un esfuerzo y sobre todo si uno no tiene el hábito de ahorrar, tiene que hacer como un intento de mejorar ese porcentaje. Pero uno puede empezar con lo que pueda el primer mes, el siguiente mes, y después de un tiempo va a ver que se construye ese hábito y puede empezar a, si le destinaba 10%, le puede empezar a destinar 11%, 12, 15%. ¿No? A mí me parece que mínimamente un 10% del ingreso mensual lo deberíamos poder ahorrar e invertir, ¿no? Mínimamente, me parece que 10% es algo que no es algo demasiado alocado de pensar que la gente en general podría llegar a cumplirlo. Y tratar el ahorro también como si fuera un gasto más, ¿no? Como si fuera un seguro que pagamos, como si fuera una salida muy importante, un viajecito, algo que no vamos a hacer, pero lo vamos a hacer en el futuro. Entonces, empezar a pensar el ahorro como eso, como pagarle a mi yo del futuro. Y ahora vamos a la inversión, ¿no? Bien. La inversión, muchos dicen que el ahorro es igual a la inversión, pero bueno, no es lo mismo. O sea, ahorrar podemos ahorrar y dejarlo en la caja de ahorro, podemos dejarlo en la cuenta del banco. Pero ¿qué pasa? Ahora Europa está encontrándose por primera vez en un montón de años con inflación. Esto que nosotros, los argentinos, conocemos tanto y tan bien. Nosotros hace muchísimos años que no tenemos, casi 20 años que no tenemos años con inflaciones abajo de 2 dígitos. Y este año, bueno, el 2022, lo cerramos con más de 100% de inflación anual. O sea, lo que España tiene en un año, Argentina lo tiene en un mes de inflación. Entonces, estamos muy acostumbrados, lamentablemente, y tenemos mucha práctica en lo que es la inflación. Entonces, estamos entendiendo y aprendiendo también que si no invertimos el dinero y si lo dejamos parado en la cuenta, pierde 10% al año o pierde 100% al año. Entonces, tenemos que proteger nuestro dinero. O sea, la inversión, podemos hacer inversiones. El tema de las inversiones también es que, bueno, da para largo hablar, ¿no? Pero las inversiones podemos usarlas para ganar dinero, o sea, para valorizar nuestro capital, que esas son las inversiones de más riesgo, o podemos usar otros instrumentos financieros que nos van a permitir mantener el valor del dinero, o sea, que nuestro dinero no pierda frente a la inflación. Entonces, ahí vamos a ir por opciones de inversión mucho más conservadoras, donde nunca vamos a perder una gran cantidad de dinero, por más que le vaya pésimo a la bolsa o a los estados. Normalmente las opciones financieras que tenemos acá en Europa son mucho más conservadoras y la probabilidad de un default es algo que todavía acá no se ha visto, por lo menos, bueno, se vio en Grecia, se vio un poquito en España en el 2008, pero no es algo que sucede y es habitual como lamentablemente en mi país de origen. Sí, sí, lo de Argentina es tremendo. Mi hermano estuvo viviendo 5 años en Argentina y yo fui a visitarles y era como increíble ver cómo las cosas de una semana a otra, es que era de una semana a otra,
O sea, no te Una lo locura. podías creer. Claro, aquí no estamos acostumbrados a No, eso, ¿no? Y no. ahora, pues ahora que lo estamos viviendo, ¿no? Que nos escandalizamos y el gobierno, pues ahora pues ha rebajado el IVA y tal. Bueno, esas son las medidas del gobierno, pero nosotros como personas, aparte de invertir en esos instrumentos financieros que nos permitan mantener el valor, que no hace falta lo que tú dices, ¿no? Que aumente el valor de nuestro capital, sino que por lo menos se mantenga. ¿Qué más cosas podemos hacer con este problema de la inflación nosotros que no estamos acostumbrados? Vale. Bueno, hay muchísimas estrategias que uno puede hacer para proteger sus ingresos. La primera es, bueno, obviamente invertir nuestro dinero, nuestros ahorros en activos que no, por lo menos acompañen la inflación. Después hay muchas opciones que podemos tener de adelantar compras, por ejemplo, de diferentes productos que sabemos que van a inflacionarse, que no son precederos, ¿no? En Argentina, bueno, ya igual no es lo mismo, ¿no? Porque muchas veces las recomendaciones que tenemos nosotros por ahí son con inflaciones muy, muy aceleradas, ¿no? Entonces, por ahí, si yo te digo comprar latas de atún, hoy te va a parecer un poco raro y ridículo, pero nosotros lo hemos llegado a vivir de tener que comprar alimentos no precederos al principio del mes porque sabemos que al fin del mes van a subir. Entonces, adelantar la mayor cantidad de compras apenas cobramos el dinero para poder hacer que ese dinero valga un poquito más. La tercera recomendación es intentar, dentro de como se pueda, mantener el ingreso a medida de la inflación. Por ejemplo, negociar, renegociar nuestro salario, idealmente no todos los meses para tampoco volver locos a nuestros jefes, pero tener algún tipo de revisión, por lo menos anual, de nuestro salario y si somos autónomos, también de nuestros honorarios y ver cómo vamos a ajustar nuestros honorarios para encontrar también, ¿no?, el punto de equilibrio de no aumentar demasiado y que caiga la demanda, pero poder mantener un poco el ingreso y que no se nos desbarajuste toda la economía y perdamos poder de compra y poder y estándar de vida por la inflación. Madre mía, ¿cuánto tenemos que aprender? Sí, Mira, esto de comprar las cosas al principio y acumular, esto sí que es verdad que gracias a la pandemia aprendimos, porque como era una novedad, ¿no? Sí que es verdad que en la pandemia tendimos mucho a acumular cosas, pero no era por si subían los precios, era por si se acababa. totalmente. Porque como no sabíamos qué va a pasar, pues... Pero sí que es verdad que es una buena medida, porque si ahora, claro, ahora tú sabes el precio de ahora, pero no sabes el precio que va a tener dentro de una semana, de un mes, y tú estás cobrando ahora. Entonces, sabes lo Exactamente. que puedes comprar ahora con el dinero de ahora, pero dentro de un mes o de 3 meses, pues no sabes cuánto te va a costar. Totalmente. Y Sandra, sabes que también van a empezar a surgir productos financieros como cuentas rentadas, cada vez van a haber más, ¿no? Todos los pequeños neobanks y cuentas de inversión van a ofrecer estos servicios financieros de cuentas rentadas, donde solamente tú dejas el dinero y el dinero automáticamente genera algún cierto interés. Entonces, ya hay algunos neobanks y algunos brokers que están ofreciendo esto, pero se va a volver más masivo en los próximos años. Entonces, otra estrategia que hay, que podemos hacer, es, por ejemplo, todo lo que no tenga vencimiento hoy, digamos, imagínate, cobras hoy, hoy vas al supermercado y compras los alimentos no precederos, pero todo lo que no venza hoy, alquiler, cole, salud, no sé, lo que pagues, no lo pagues hasta el día del vencimiento. Y en esa semana, 15 días de diferencia entre el día que tú cobras y el día que tienes que pagar, puedes dejar el dinero en estas cuentas rentadas, ¿no? Estas cuentas rentadas se llaman eh, money market o mercado del dinero, que son como fondos comunes de inversión de bajísimo riesgo que se autoinvierten. Entonces, por ahí la diferencia van a ser al principio centavos, pero con el tiempo, con la inversión y si lo anualizas, te va a dar una buena rentabilidad y empiezas a hacer una diferencia. Qué bueno, pues mira, voy a estar atenta a esto. Y hablando sobre productos financieros, así más de cara al futuro, ¿no? A cómo ahorrar
cuando seamos mayores, porque creo que ya casi todos tenemos claro que no vamos a tener jubilación, o si la tenemos, pues va a ser de risa y con eso no vas a vivir. ¿Tú qué nos recomiendas? Pues por aquí, por ejemplo, en España tenemos los planes de pensiones, las PIAs, ¿no? Que quizás es un producto menos conocido, pero ¿tú qué crees o sea, qué nos recomendarías? ¿Un plazo fijo o no sé, tú qué crees que sería mejor? Claro. Bueno, es muy bueno esto que traes porque sí, la verdad es que la jubilación del Estado, solamente no hablemos ni siquiera de malas administraciones, que podemos hablar horas, pero solamente por cómo está dándose la pirámide poblacional y cómo está cambiando la pirámide poblacional de las generaciones venideras, no va a haber dinero de la forma que tanto la jubilación funciona aquí como funciona en Argentina y en otros países, donde son jubilaciones solidarias, o sea que nosotros, la población activa, estamos pagándole hoy la jubilación a la población pasiva o a la población jubilada, ¿no? Cuando nosotros seamos jubilados, no va a haber suficiente cantidad de población activa que pueda soportar nuestra jubilación. Entonces, no es solamente por mala administración de los fondos públicos, que también, pero también por una cuestión matemática de la población y del futuro de la población y de la longevidad que vamos a tener nosotros, ¿no? Entonces, me parece muy importante que cada uno empiece a pensar y aportar también a una jubilación. ¿Cómo? Bueno, están estos planes de pensión que a mí me gustaría igual analizarlos como un poco en profundidad, entender quién administra, qué costos tiene. Muchos de estos planes de pensión tienen un costo muy alto de administración. Entonces, muchas veces la capitalización no sucede tan rápido o tan buena por los altos costos de administración. Hay muchos otros fondos de pensiones que tienen extensiones impositivas. Entonces, desde ese lado es muy interesante analizarlos también, porque muchas veces los costos de administración se contrarrestan con las extensiones impositivas y entonces nos conviene. Y otra opción también siempre es hacerla por nuestra cuenta, ¿no? Por nuestra cuenta poder ir aportando en un broker. Si te fijas, en España, solamente el 3% de los españoles o residentes en España invertimos en la bolsa. Tenemos cuenta de inversión en la bolsa. Mientras en Estados Unidos es alrededor del 53%. ¿Y sabes por qué esta diferencia? No es porque las personas de Estados Unidos sepan mucho más de finanzas, sino que todas las personas de Estados Unidos que aportan a un fondo para tener una jubilación, lo hacen a través de un broker. Entonces, el 53% está planeando para su futuro, porque no hay pensiones públicas. Entonces, está todo por medios privados. Entonces, si nosotros podemos abrir una cuenta de inversión y podemos empezar a invertir a través de un broker, a través de una cuenta en la bolsa, para nuestro futuro y para nuestra jubilación. Entonces, de esta forma podemos irnos protegiendo y no hace falta tener un producto específico de jubilación, pero podemos aportar hoy y capitalizar hoy todos los meses un porcentaje de nuestro ingreso que, como hablamos, depende mucho de nuestra realidad y nuestros ingresos, para poder tener una jubilación más tranquila o más generosa que la que vamos a cobrar del Estado. Qué bueno, es que ahora estaba pensando, mi plan de pensiones está basado en la bolsa. Y bueno, Sí. sí, pero sí, así es. O Sí, sea, sí, sí, o sea, basado en la bolsa. yo invierto un dinero y entonces en función de cómo va la bolsa, capitalizo más o menos. Y luego en el momento de la jubilación, pues también no tengo una fecha exacta fija para recuperarlo, ¿no? Entonces cuando la Claro, bolsa vaya bien, diré, ahora, genial. ahora ¿Y lo recupero. haces sobre la bolsa, sobre el IBEX o Sobre el sobre... IBEX, sí, la mía es sobre el IBEX. Bueno, porque Bueno, era la opción que me daban, claro, no me daban otra, pero la verdad que de momento siempre es el saldo positivo. O qué sea, bien, qué bien. sí, estoy, bueno, Bueno, de aquí a que lo pueda que lo sacar, quieras. Sí. Bueno, bueno, eso es una idea y también hoy en día con toda la cantidad de brokers que hay hoy en día en el mercado, podemos acceder fácilmente a bolsas de otros países. mm, Y podemos hoy, con 2 clics, realmente estar en la bolsa de Frankfurt, estar en la bolsa de Londres, estar en la bolsa de Nueva York. Entonces, no necesariamente nos tenemos que quedar con el IBEX nada más. Podemos tener el IBEX,
para quien está escuchando y no sabe, es la Bolsa de España, así que podemos realmente invertir en empresas de primer nivel del mundo, no necesariamente a las empresas de primer nivel españoles. O sea, podemos también invertir en diferentes empresas en el mundo y podemos, sobre todo, elegir fondos comunes que engloben diferentes empresas de diferentes países también para diversificar un poco el riesgo. Exacto. Pues ahora, tomar nota, ya sabéis. Y bueno, hablando de inversiones, pero ya no tan a futuro pensando en la pensión, otras formas de inversión, entiendo que recomiendas invertir, pero ¿a partir de qué momento? O sea, yo quiero pensar que la gran mayoría de gente que nos escucha no invierte y estoy casi segura de que no ha invertido en la vida y no sabe. Entonces, ¿cuándo empiezo a invertir? ¿Por dónde empiezo a invertir? ¿Dónde acudo? ¿Qué hago? Vale. Bueno, nunca es temprano para empezar a invertir, yo creo. Punto número 1. Punto número 2, cuanto más joven sos, creo que también invertir en uno mismo, en su capacitación y en su desarrollo profesional es muy importante. Si tuviera 20 años de vuelta, yo invertiría, no agarraría la acción de Apple por ahí que me volvería millonaria si lo hubiera invertido a los 20, pero sí seguiría poniéndole mucho esfuerzo a mi desarrollo profesional, ¿no? Los primeros años formadores son muy importantes, idiomas, saber más de inversiones, saber más de, bueno, de lo que uno quiera saber y desarrollarse profesionalmente me parece muy interesante. Pero también en algún momento hay que empezar a invertir en activos que nos generen estos flujos de fondo que hablamos al principio, ¿no? Que nos generen dinero, ¿no? Entonces, por ejemplo, comprarnos nuestra casa propia, si bien puede ser un sueño y si bien puede ser una tranquilidad, no es una inversión, porque no nos genera flujo de caja, ¿no? Las inversiones están consideradas como son activos que compramos, cosas que compramos, que nos van a generar flujos de fondos, o sea que nos van a hacer ingresar dinero. Puede ser mensualmente como un alquiler, si tuviéramos una propiedad y la alquilamos, o si tenemos un activo que después se valoriza, como por ejemplo la compra de una empresa. Entonces, yo digo comprar una empresa y la gente se agarra la cabeza y me dice, ¿cómo voy a comprar una empresa? ¿No? ¿Cómo? Bueno, comprar acciones en la bolsa es exactamente eso, es comprar una empresa. Bueno, ¿cómo? Bueno, a través de pequeñas partecitas de la empresa. Entonces yo si quiero comprar la empresa de Apple, la puedo comprar. Puedo ir a la bolsa y comprar una partecita muy pequeña de Apple, que es la empresa de capitalización número 1 del mundo, o sea, la empresa que más vale en el mundo. Y además, Apple paga dividendos, o sea, paga como un alquiler por trimestre, que es en realidad las ganancias divididas entre todos sus dueños. Entonces te toca una partecita de las ganancias del iPhone o de la Mac que te compraste, también te toca un poco de esa ganancia. Entonces, hay muchas opciones. También en bienes raíces, digamos, no necesitamos tener todo el dinero juntos para entrar en una hipoteca y comprar una propiedad entera. Hay muchos otros servicios financieros hoy en día, mismo desde la bolsa, que podemos comprar fondos comunes de inversión que invierten en bienes raíces. Podemos comprar pedacitos de propiedades a través de crowdfunding inmobiliario. Entonces hay muchas herramientas donde podemos entrar desde 1.000 euros o mismo mucho menos en la bolsa, ¿no? En la bolsa podemos comprar desde, no sé, desde 10 euros creo que es la acción más barata del IBEX. Entonces no se necesita tener ni grandes porcentajes de dinero ni grandes conocimientos como para empezar a hacer unas pequeñas pruebas de inversión. Exacto, porque si tienes una parte, o sea, pongamos que tienes, yo qué sé, 5.000 euros de fondo de emergencia o 6.000 y luego tienes otros 3.000 o 4.000 ahorrados, sí que puedes destinar, pues de esos 3.000 o 4.000 ahorrados, tampoco te lo vas a gastar todo, pero puedes decir, pues la mitad voy a dedicarme pues a invertir en bolsa, ¿no? O buscar un instrumento financiero que me dé esa rentabilidad, porque luego además tengo el colchón del fondo de emergencia y de la otra parte de ahorro que tengo. O sea, Muy si bien. no, estás teniendo ahí un dinero que no te está rentando nada
que a lo mejor con la inflación encima, dentro de un año vas a tener encima menos, con lo que te ha costado ahorrarlo. Entonces, Exactamente. es No, no es una... solamente que no te renta nada, porque si fuera no te renta nada, yo hasta te diría, bueno, pero bueno, no es tan malo que no te rente nada. El problema es la inflación. La Exacto, inflación es poner, como yo siempre digo, una barra de hielo en el sol. sí, se deshace, tal cual. Muy bien. Y para invertir en nuestros negocios, porque este podcast lo escuchan la mayor parte emprendedoras, ¿cómo empezamos a invertir en nuestros negocios? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es el momento? ¿Para qué sirve invertir en nuestros negocios? Vale. Bueno, nuestro negocio es uno de estos activos que nos genera fondo de flujos. Espero que ahora les esté generando flujo de fondos, pero si no, en el futuro les va a generar flujo de fondos. Las inversiones tienen que ser inversiones que nos permitan crecer, inversiones que nos permitan generar más de estos flujos de fondos, ¿no? O por ahí pueden ser inversiones que nos permitan a nosotras no trabajar 20 horas por día y pasamos a trabajar 16 o 14. Bueno, dependiendo cada una de su trabajo, cuántas horas le dedica, y por ahí hacemos una inversión que nos permite poder tener una vida un poco más tranquila. También eso es una inversión que nos puede generar esto que yo siempre digo, que el dinero debe generar una fuente de posibilidades. Entonces, si el dinero me está dando una posibilidad de crecer, o tener una relación un poco menos tóxica con el trabajo, o poder expandirme hacia otros mercados, es una inversión que vale la pena, ¿no? Las inversiones siempre tenemos que evaluarlas en términos también, cuando lo hacemos para nuestro negocio, en términos de repago, de costo de oportunidad. Bueno, estos son términos que por ahí da para hablar 3 horas y media cada uno, pero bueno, tenemos que entender, por ejemplo, el costo de oportunidad es, si no pongo estos 3.000 euros en mi emprendimiento y los pongo en la bolsa o los pongo en tal otro lugar, ¿qué rentabilidad me van a generar? ¿Qué beneficios me van a generar cada una de estas inversiones? ¿No? Eso es como un poco el costo de oportunidad. Y el repago es entender en cuánto tiempo yo voy a recuperar estos 3.000 euros que pongo. Si yo quiero hacer una nueva web en otro idioma, para captar clientes de otro país, bueno, ¿cuántos clientes debería captar para repagar esta nueva web que hice poniendo los 3.000 euros? Algo así. Qué bueno. Al final, si no invertimos en nuestros negocios es imposible que crezcamos y eso es algo que hay que tener muy claro. Yo entiendo que cuando uno no está obteniendo esa rentabilidad inicial, pues porque es normal. Yo creo que todos los emprendedores hemos pasado por esa fase de empezar, o sea, ojalá. Bueno, yo sí que tuve suerte que tenía clientes, ¿no? Pero al final no tienes clientes siempre, hay momentos mejores, o sea, no hay una estabilidad en el emprendimiento, ¿no? Y el decir, voy a dejar o voy a dar parte de mi dinero a una inversión, se queda miedo, ¿no? Porque es Mucho. decir, ¿voy a necesitar ese dinero el mes que viene? No lo sé. Pero claro, si no damos ese paso, tampoco vamos a crecer, porque nos vamos a quedar en esa parcelita de miedo ¿no? De no sé qué va a pasar. Total. Y sabes que tener un fondo de emergencia para el emprendimiento, diferente del nuestro personal, también es muy importante. Porque cuando yo tengo un fondo de emergencia de la empresa o de la actividad autonómica que haga, y además elijo invertir, me voy a quedar más tranquila, porque si yo necesito el dinero el mes que viene, o el mes que viene no tengo ni un solo cliente, por lo menos tengo ese fondo de emergencia que me va a sostener y voy a poder, como que yo siento que el fondo de emergencia es una plataforma para tener un poquito menos de miedo, es un paracaídas, es una red de contención del trapecista que está en el cielo, no sé, piénsenlo como les guste pensarlo, pero el fondo de emergencia nos va a dar ese colchón eh, para poder hacerlo con miedo, pero con un poquito menos de miedo, ¿no? Nada, ahora todas aquí a tener nuestro fondo de emergencia. Bueno, yo ya lo tengo. Bueno, qué bien, qué bien. Hombre, Quiero, es que quiero sí. que me envíen todos, si me pueden escribir a mi Instagram, así veo todos sus fondos de emergencia y me escriben y me mandan, me gustaría mucho leerlos. Ah, pues mira, un buen ejercicio. Como en las notas del podcast vamos a dejar tus datos, pues ya sabéis, es muy importante, pues eso, también tenerlo separado, pues porque no es lo mismo.
si te pasa algo en casa, que si te pasa en tu negocio y sobre todo si compartes cuentas con alguien, no es bueno, ¿eh? Que le cojas el dinero de ahí. Entonces, pues eso es muy importante. Y ahora, pues, por ejemplo, digo, venga, pues quiero hacer una inversión y necesito pedir un préstamo o un crédito, ¿no? Claro, es que esto tampoco nos lo enseñan. ¿Dónde voy? ¿Qué hago? ¿Cómo pido un préstamo, un crédito? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? Bueno, exactamente, nadie nos enseña esto y es un tema muy complejo. Eh, Adquirir un préstamo con un banco es una responsabilidad muy alta. eh, Nosotros tenemos que considerar un poco las tasas de interés, ¿no? Esto ya lleva un trabajo financiero por ahí un poco más elevado, de entender unas tasas internas de retorno de nuestra inversión dentro de nuestra propia empresa y compararla con el interés que nos puede cobrar un banco. Entonces, si quieres hacer una inversión realmente importante, yo te diría que te busques a alguien que te asesore. Em, pero así como con cuenta fácil, digamos, podríamos pensar que lo que deberíamos hacer debería repagar, o sea, la inversión que deberíamos hacer debería repagar el crédito y el interés que nos cobra el banco y los costos administrativos que nos cobra el banco, ¿no? Porque un préstamo que pedimos en el banco, si pedimos 100, nos van a cobrar 120, ¿no? Entre el interés, los costos administrativos, el seguro que nos cobran por las dudas que nos morimos y que alguien tiene que pagar y hacerse cargo de ese préstamo que no vamos a devolver. Así que si quieres hacer una inversión importante y quieres buscarte un préstamo importante en el banco, te recomiendo que te busques a alguien que te asesore y que te pueda calcular unas tasas internas tuyas de tu negocio y el repago de esa inversión y que pueda cubrir en tiempo y forma el préstamo. Pero también hay muchas otras alternativas, ¿no? Hay muchas hoy en día ayudas del gobierno para emprendedores, para emprendedoras, y hay formas de poder sacar dinero un poco más barato que el que prestan los bancos, ¿no? Siempre que un familiar te quiera prestar dinero, bueno, entender un poco eso, escribir las condiciones en un documento y firmar el documento también con un cierto interés, aunque sea mínimo que por lo menos cubra la inflación o algo parecido, eh, formas de cómo lo vamos a devolver, en cuántos pagos, en cuánto tiempo. Cuanto más formalidad le demos a ese préstamo familiar, más fácil va a ser que podamos conservar una buena relación con el familiar o el amigo, eh, porque, bueno, claramente los negocios nunca, como decía Sandra, nunca están asegurados, no tienen estabilidad. Entonces, nosotros hoy nos puede estar yendo muy bien, pero por ahí mañana no sabemos. Entonces, si nos ponemos un préstamo y después la empresa no va como esperábamos, podemos tener ciertos riesgos, ¿no? Bueno, es el riesgo emprendedor, ¿no? Que todo el mundo habla, que es esto, es jugársela a ver si nos va a ir mejor el mes que viene que lo que nos está yendo hoy, y bueno, y esperar y trabajar para eso. Pues sí, la estabilidad aquí es muy complicada. Y ahora que hablabas del tema del asesor, ¿es muy caro contratar a alguien que nos asesore, que nos ayude para, pues eso, ¿no? Pues para invertir, para... Bueno, a mí me parece que un asesor es muy importante para invertir, si no tenemos ni idea de inversión, y para asesorarnos en esto, ¿no? A la hora de pedir un crédito y hacerlo con cabeza, no decir, bueno, como además ahora los bancos te lo ponen muy fácil. Dice, aprieta aquí y te damos, ¿no? Aprieta este botón y ya tienes 10.000 euros disponibles. Y Sí. es muy fácil hacer, uy, lo voy a dar. Bueno, el tema de los asesores, yo te diría que hay que entender, hay de todo, ¿no? Como en todas las profesiones en el mundo. Creo que es importante analizar el asesor o la asesora que te venga a hablar o que consigas cuáles son, dónde están, si están alineados sus objetivos con los tuyos. Si esta persona te está intentando vender otros productos, aparte de asesorarte con lo que tú necesitas, para mí eso es una bandera roja, ¿no? Es una llamada de alerta. Si te está intentando vender seguro de vida y seguro de no sé qué, y de desempleo y de jubilación, al mismo tiempo que vos le pediste
que te calcule el TIR de una inversión de tu emprendimiento, a mí ya eso me da que esa persona tiene los objetivos alineados a su propia economía y a maximizar los retornos de su propia economía y no está intentando eh, maximizar los tuyos. Entonces, si quieres un asesor que te calcule cómo sería una tasa interna de retorno de tu empresa, por ahí puedes buscar, no necesariamente es un asesor financiero, puede ser un economista, un administrador, un ingeniero, pueden ser muchas profesiones que lo saben hacer, ¿no? Que tengan buen manejo de finanzas, pueden hacer un contador, pueden hacerlo, no necesariamente es un asesor financiero la única persona que puede hacerte eso. Para invertir lo mismo, para invertir hay gente, hay asesores financieros que cobran comisiones de los brokers, hay asesores financieros que cobran de las aseguradoras y hay otros que les cobran a los clientes. Yo prefiero los que les cobran a los clientes, porque tienen los objetivos alineados a que te vaya bien. Si te cobran a ti y tú le pagas a un profesional para que te vaya mejor, y lo logran, entonces van a ser buenos asesores financieros y tú los vas a recomendar con otra gente. En cambio, si donde ganan ellos es que la aseguradora les pague la comisión por venta del seguro que te vendieron, ellos van a querer venderte un seguro, no necesariamente van a querer recomendarte lo mejor para ti. Pero Pues bueno. sí, mira, ya tenéis ahí una bandera roja que sí que es verdad. A ver, si una persona va a obtener rendimientos porque a ti te vaya bien, evidentemente siempre va a procurar que te vaya bien, porque así es como va a cobrar. Qué bueno. Sí. Y bueno, y tú recomiendas, ¿no? Hacer, o sea, a mí es lo que hemos hablado antes de empezar la entrevista, que qué poca educación financiera hay y que igual que hay que formarse en una profesión, en idiomas, que también es muy importante, para mí un básico sería la formación financiera. O sea, ¿dónde podemos encontrar esa formación? ¿Dónde? Porque es eso, ¿no? Yo creo que sobre todo lo que pasa es que la gente va muy perdida y no sabe, no voy a entender un curso, va a ser muy difícil. ¿Dónde acudir? ¿Qué hacemos? ¿Dónde buscar esos cursos? Bueno, Sandra, yo creé mi propia plataforma de educación financiera con cursos que son realmente básicos, así como tienen el nivel que tiene, obviamente son mucho más completas, pero tienen el nivel que tuvimos en esta charla. Entonces, si entendiste esta charla bien, mis cursos los vas a entender perfecto y tengo más de 10 cursos donde más de 25.000 mujeres, mayoría mujeres, hicieron mis cursos y entendieron más de finanzas, de inversiones, de emprendedorismo y aprendieron cómo manejarse mejor con el dinero. Si quieren algo más, bueno, mi plataforma se llama lulinvierte.com o cursos.lulinvierte.com. Van a poder encontrar todos mis cursos. Son realmente accesibles, tanto económicamente como en el conocimiento. No hablamos en términos complicados. Yo intento realmente desmenuzar temas complejos y hablarlos de una forma donde la mayoría de las personas lo puedan entender, donde sea divertido, práctico y bueno, y llevadero. Pero si quieres más nivel, bueno, en la Bolsa de Valores de Madrid hay cursos ya bastante más avanzados, pero todo depende, bueno, cuánto es tu interés, cuánto es el tiempo que le quieras dedicar. Mi curso yo lo considero que es un curso básico, que es realmente para cualquier persona que lo puedan empezar a entender, que puedan empezar a tener sus primeros contactos con las inversiones, que puedan entender las diferencias entre instrumentos de inversión para mantener el valor del dinero como para aumentarlo, las diferencias entre un bono, una acción, dividendos. Realmente cubre varios temas bueno, de los instrumentos financieros, sobre todo los instrumentos financieros complejos. Y bueno, espero que les guste. Si alguien lo hace, que está escuchando el podcast, que me escriba también, que me encantaría saberlo. Y si no, bueno, hay internet, hay miles de millones de cursos y tenés razón, hay muchos que uno no sabe cuál va a ser el nivel que va a haber en el curso, entonces es un poco complicado saber a dónde ir y no estar pagando un curso que por ahí es demasiado difícil o demasiado fácil o demasiado técnico. A mí me pasó que hice un curso de analista financiera certificada y la verdad que yo quería un curso para aprender todavía más a invertir en la bolsa
y el curso terminó siendo muy legal, ¿no? Como muy de los requerimientos legales de las inversiones y como de las protecciones legales y todo muy del tema más legal de la inversión que de la inversión en sí. Entonces, bueno, estas cosas suelen suceder. Pero bueno, hablar con otra gente que lo haya hecho, entender un poco qué sacó del curso o si hay algún tipo de, no sé, de algún escrito de alguien que lo haya hecho en la página y que diga para qué le sirvió y cómo le sirvió, siempre ayuda. Claro, bueno, yo creo que la gran mayoría tenemos, bueno, yo no, porque yo vengo del mundo de las finanzas, pero son muchos años, pero la gran mayoría de gente de la que yo me rodeo y con la que hablo, el nivel financiero es el que está en tus cursos al final. Y yo creo que si no empezamos por la base, entender eso, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una acción y un bono? Que no es lo mismo, entre un tipo de interés y otro, que es el TIR, una hipoteca, por ejemplo, ¿por qué hay hipotecas de interés fijo e interés variable? ¿Cuál me conviene más? Yo qué sé, a la hora de pedir un crédito, ¿no? Que te dicen el tipo de interés, pero cada uno te dice un tipo de interés distinto y al Claro. final no sabes qué te están cobrando. ¿Tú sabes que el 75% de los españoles tienen interés variable en sus hipotecas? Sí, 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 sí. Y ahora se están poniendo así. ¡Ah! Porque claro, al principio era interés fijo, uff, es muy alto. ¿Por qué? Porque el interés variable está por los suelos, Por los pero suelos. claro, Sí. es que estás pagando a 25, 30, 35 años una cosa Que no que... sabes la inflación que va a haber. Exacto, y el problema es que en España no hemos tenido esa inflación. Entonces, no estamos acostumbrados a entender qué pasa ahí. Sí. Y ahora es un problema y bueno, pues hay que buscar otras vías. Cuando tenemos un problema, pues tenemos que, pues eso, con lo que nos ha dicho Luli, pues los instrumentos financieros que hay para asegurarnos que nuestro dinero por lo menos no pierda ese valor y poder pagar la hipoteca que encima va a ir subiendo, pues hoy, vamos, nos ha dado un montón de tips y de ideas y de consejos que yo creo que son súper sencillos de aplicar, pero hay que aplicarlos. Era lo mismo que hablábamos del Kakebo o del Excel o de tal, que tenemos todos los instrumentos. Tienes que encontrar el que a ti te funcione y el que utilices y crear ese hábito, porque al final crear el hábito es lo que más cuesta Totalmente. realmente. O sea, es Sí. así. Yo, por ejemplo, a mí no me cuesta anotar porque yo, como he trabajado toda la vida en finanzas, yo lo primero que hacía cuando entraba a trabajar era ver el banco y tenía que anotar toda la conciliación bancaria. Entonces ya es algo que para mí es como Cierto. innato, Sí. ¿no? Es como, claro, durante más de 15 años he estado entrando en el ordenador, entrando en el banco y anotando. Entonces ya es algo que he creado el hábito durante muchos Sí, años y a mí no me cuesta. Por eso a mí es lo que me funciona, pero tú tienes que ver lo que a ti te funciona y sobre todo correcto. hacerlo. O sea que bueno, dejaré todo el tema de tu web para que vean los cursos. De verdad, de verdad, de verdad, que la educación financiera no es aburrida. O sea, vivimos de lo que ganamos, que nadie vive del Totalmente. aire. Totalmente. Entonces, me parece imprescindible asesorarnos bien, entender bien cuando alguien nos dice algo, entender bien qué es la inflación, porque yo creo que hay gente que hasta que no ha pasado esto no entendía qué era la inflación. Es un concepto muy difícil de entender, ¿no? De realmente, ¿no? O sea, yo le explicaba años anteriores a diferentes amigos de aquí que ibas al mercado y que no sabías cuánto te iba a salir. Real, no sabías cuánto te iba a salir la leche y los huevos y por ahí comprabas lo mismo que siempre. Y un día te salió 20 euros, al día siguiente te salió 40, al día siguiente te salió 120. Y no sabías cuánto dinero tenías que llevar. Eh, bueno, y esto genera un montón más de cosas, como por ejemplo que mucha parte de la economía se vuelva eh, negra, como decimos, ¿no? Como que no esté declarado, entonces mucho dinero pasa a ser en efectivo, muchos pagos son en efectivo. Entonces ir al mercado con pilas así de dinero para pagar la compra. Sí, porque encima en Argentina no tenéis billetes grandes. Que yo No, cada vez, claro, yo cada vez que que ibas a cenar o algo, tenías que sí, llevar unos fajos de billetes que yo decía, ¿esto qué es? sí, Claro, era como, no podía entenderlo. O sea, sí. me costaba asimilar que no hubiera billetes Eh, grandes. el billete de mayor denominación son 1.000 pesos, que 1.000 pesos es más o menos 3 euros.
Sí, 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 era increíble. O sea, me parecía surrealista. Claro, Surrealista. Y luego, claro, para cambiar dinero, eso era ya otra odisea. Cuando otra vez. veníamos con euros, los habíamos cambiado a dólares, porque claro, allí funciona mejor con el dólar. Luego del dólar lo cambiabas al peso. Bueno, y teníamos a mi hermano, que era como el que vivía allí, y Sí, nos iba diciendo, hoy voy a cambiar el dinero porque hoy está mejor el no sé qué. Ahora el dame el cambio. dinero que voy a cambiar. Y tú era Sí. como, ¿mm? Bueno, en julio del año pasado estuvimos en Argentina y mira que yo enseño de finanzas, ¿no? Y me dedico a esto y cambiamos, como por ejemplo para 2 semanas, el dinero para 2 semanas y los cambié un jueves. El sábado renuncia el ministro de Economía y el peso se va de 250 pesos a un dólar a 350 pesos a un dólar en un fin de semana. Y yo había cambiado el jueves anterior el dinero, o sea, como que ni eso, o sea, como que yo había cambiado para 2 semanas, tendría que haber cambiado para 2 días y seguir cambiando todos los días, pero bueno, nunca sabes qué día se va a hacer una corrida cambiaria también, ¿no? Como que venía bastante estable hace bastantes meses y desde ahí sigue estable hasta hoy, o sea, fue justo el fin de semana ese, bastante mala suerte también. Pero sí, suceden estas cosas. Qué fuerte. No, no, nosotros cambiamos dinero cada. Yo estuve 3 semanas y yo no sé si cambiamos dinero como 4 veces o 5, no sé. Era mi hermano el que nos iba diciendo, bueno, ahora dame el dinero que voy a cambiar. Venga, pues toma. Y luego Toma, venía eso con un montón de billetes, decías, parecía que tenías mucho dinero, pero que va, ibas a no, comprar y enseguida desaparecía. te lo habías pulido. Sí, Muy bien. sí, sí, sí. Bueno, pues antes de acabar, danos un consejo final para todas las personas que nos escuchan. Bueno, este consejo final lo dije ya 50 veces porque es el lema de mi cuenta de Luli Invierte, es el lema de mi vida y del objetivo que yo quiero cumplir con Luli Invierte, que es que el dinero deje de ser una fuente de problemas y se convierta en una fuente de posibilidades. Si el dinero hoy está siendo en tu vida una fuente de problemas, una fuente de dolores de cabeza, significa que tenés que cambiar esa relación con el dinero y que tenés que cambiar la forma con la que como te estás llevando con el dinero y estás tratando el dinero. Entonces, empezá a pensar de qué forma el dinero puede ser una fuente de posibilidades. El dinero es una herramienta y nada más. Entonces lo tenemos que usar para eso, para que nos dé posibilidades, para que nos permita mejorar nuestro negocio, para que nos permita mejorar nuestra calidad de vida, para que nos permita tener una jubilación más tranquila. Así que el dinero deja de ser una fuente de problemas y se convierte en una fuente de posibilidades. Ese es mi consejo para el 2023. Qué bueno, qué gran consejo. Y al final es eso, es que perdamos el miedo al dinero. Si el dinero es bueno, el dinero es nuestro amigo. Es que Totalmente. al final vamos a tener que convivir con él toda la vida. No sé, a mí es que me gusta. Sí, Tengo la suerte de que sí. a mí también. A mí Me también. encanta. Yo siempre era de las que contaba la hucha 80 veces. Ay, ¿cuánto tengo en la hucha? O iba mirando el banco. No sé, es que yo creo que ya nací así. Sí, igual, igual, igual. Pues nada, Luli, de verdad que ha sido un placer. Me ha gustado mucho la entrevista. Sinceramente creo que lo has explicado muy, muy sencillo. Creo que se ha entendido todo. Bueno, si no, pues ya nos dirán las personas que nos escuchan que te escriban para hablar sobre el fondo de emergencia que están guardando. Poneros ese objetivo, aparte de ponernos el objetivo de hacer deporte, aprender idiomas, adelgazar y no sé qué, pues oye, poner un objetivo financiero Sí, está súper bien. sí. Eh, Bueno, Sandra, es importante también que mencionemos que los objetivos, ya solo para terminar, tienen que ser, como se dice en inglés, SMART, que SMART es inteligentes, pero SMART significa que los objetivos tienen que ser específicos, que tienen que ser medibles, que tienen que ser alcanzables, que tienen que tener un tiempo y que tienen, o sea, eso es SMART, ¿no? Cada una de las letritas, ¿no? No podemos poner ahorrar, perder no. peso, aprender idiomas, ¿no? Como no tiene que ser así tan abierto, porque así no vamos a lograr nada. Le tenemos que decir, quiero ahorrar 1.000 euros este año, quiero ahorrar 10.000 euros este año, quiero bajar 3 kilos, quiero aprender, pasar del nivel B2 al C1 en inglés, no sé, como cosas más específicas, medibles, Sí. alcanzables, ¿no? Y que dependan de uno, ¿no? Porque
puedo decir, quiero que Argentina gane el Mundial, bueno, pero no depende de mí, gracias que ganó, pero no depende de mí. Entonces, eso no puede ser un objetivo de mi vida. Bueno, con las finanzas y con peso y con los idiomas, lo mismo. Tienen que ser objetivos medibles, alcanzables y que los pueda realizar yo. Sí. Bueno, yo como apunte final diré que un objetivo que me puse yo hace 2 años y me fue muy bien fue que cada semana ahorraba el dinero de esa semana. Es decir, la semana 1 era 1 euro, la semana 2 eran 2 euros, la semana 3 eran 3 euros. Ya tenía 3 más 2 más 1. Y al final, bueno, ahora no me acuerdo cuánto fue al año, pero bueno, fue un dinero que tuve ahí que luego pues no me acuerdo en qué lo utilicé. Yo creo que le regalé algo a mi hija o bueno, fue un objetivo que quise hacer y es una buena manera de ahorrar porque a ver, empiezas ahorrando poquito, vas adquiriendo el hábito y al final del año, que es la semana 52, pues hombre, tener esa semana ahorrar 52 euros ya son palabras mayores, pero al final ya has adquirido el hábito y lo vas a hacer, aunque te duela el alma decir, tengo que dejar de gastarme 52 euros para ahorrarlo aquí. Bueno, pues es una buena manera de hacerlo y de adquirir un hábito. Pues cómprate una hucha y vas metiendo ahí cada semana ese el euro. Mira, aprovechar ahora que estamos en la segunda semana, ¿no? Claro. Exactamente. 2 euros. Podéis ahorrar la de la semana pasada y esta. Venga, meter 3 euritos ahí en la hucha. Bueno, el podcast lo van a escuchar un poco más antes, pues ir haciendo la marcha atrás, ir metiendo la huchita ahí y es una buena manera de ahorrar y es un objetivo, pues yo creo que es alcanzable, medible y vamos, totalmente, o sea, que lo puede hacer cualquiera, vamos, que no me parece que sea decir, tengo que ahorrar eso, yo qué sé, 10.000 euros, pues a lo mejor no, pero claro. Eso yo creo que es un... Me encanta, me encanta. El único problema que le veo es que en diciembre, como siempre, hay gastos extra, ¿no? Como que en diciembre, el último mes, siempre las Navidades y Reyes y regalos. Sí, pero te obligas. Y si no, lo que tienes que hacer es aprovechar y hacer la lista de Reyes en el Black Friday. Claro. Y aprovechar los descuentos y no esperar a última hora. No, además, hoy en día hay muchos descuentos. La verdad que si te sabes organizar bien y en ese sentido sí que estoy a favor tuyo de hacer un presupuesto para regalos. Eso sí que es muy buena idea. Es decir, me voy a gastar tanto en regalos, no me voy a gastar más. Y es eso, ya estás acabando y llevas todo el año haciendo ese ahorro. No lo vas a dejar. Yo no lo dejé, me dolía en el alma tener esos 52 euros la última semana. Es decir, es que 52 euros son 52 euros, pero ya no lo voy a dejar, ¿sabes? Bien. Entonces, no sé, probarlo, a ver qué tal. Yo os lo recomiendo porque lo hice y me gustó mucho y creo que es una manera. Y si no, a vuestros hijos, si les vais dando una paga, pues también es una manera de educarles en el ahorro, que no solo es darle dinero, sino que ellos también sean capaces de la parte que les dais de paga semanal o mensual o como le deis, ¿no? Que destine una parte, que empiece ya a aprender a destinar una parte a un fondo de emergencia o al ahorro. Bien. Sí. Muy bien, muy bien. Pues nada, bueno, aquí estaríamos hablando de finanzas forever and ever. Pero bueno, pues lo dicho, me ha encantado. Muchas gracias por aceptar la invitación a esta entrevista. Y nada, te sigo muy de cerca y nada, pues ya seguimos en contacto y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti. Ahí estoy ansiosa por escuchar el podcast cuando salga. Pues nada, un besito. Chao. Beso enorme. Chao. Espero que hayas aprendido y disfrutado a partes iguales. Y si te ha gustado, me encantaría que te suscribieras a mi canal y que me dejaras una reseña. Y si conoces a alguien a quien le puede ayudar mi podcast, no dudes en compartirlo, para que otras emprendedoras puedan recibir contenido de valor. Además, en mi web tienes un apartado de recursos gratuitos donde puedes conseguir gratis el paso a paso para escalar tu negocio, una checklist para auditar tu proyecto, las 100 herramientas digitales que necesitas para tu negocio online y una wiki con tutorial para tener tu negocio organizado. También recibirás mi newsletter Disfruta del viaje, en la que te compartiré los secretos y trucos que necesitas para sacar adelante tu negocio. Recibirás regalos sorpresa y te enterarás antes que nadie de todas mis novedades. Te espero la semana que viene para seguir conociendo de primera mano todos los secretos que se esconden detrás de los negocios digitales. ¡Hasta la próxima!